Bienvenidos, muy buenas noches, tengan todos a su programa Aclarando Conceptos. Quien les habla, Rafael Acuña, desde Anzoátegui TV, la televisora de Oriente. Bueno, mis hermanos, el día de hoy, como venimos trayendo conceptos nuevos, conceptos que se están moviendo en la sociedad, hoy queremos tocar uno que afecta directamente a la familia, afecta directa e indirectamente a la familia, porque esto es un concepto bastante amplio, bastante complejo, que está siendo estudiado hasta por la Organización Mundial de la Salud a causa de los efectos que está ocasionando en la sociedad. El día de hoy tocaremos el concepto de ansiedad. ¿Quién no ha escuchado? Estoy ansioso, me falta la respiración, me siento angustiado, me siento conmocionado. Uno de los factores que está influyendo, es uno nada más de los factores, porque esto es multifactorial. Hay factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, económicos. Los factores económicos influyen mucho en lo que es los estados de ánimo de la población. Hoy, nosotros hemos querido tomar este concepto y poder desintegrarlo un poco y buscar cuáles son los orígenes, las raíces del mismo. ¿Para qué? Para buscar la mayor sanidad a la familia. Buscar, porque este programa es para exhortar, consolar y edificar la familia. Este programa está hecho para que usted, desde su casa, desde la comodidad de su casa, usted aprenda a canalizar ciertas emociones, ciertos sentimientos que afectan su entorno. Uno de los factores que están afectando es las redes sociales. Las redes sociales se ha convertido en, no sé si algunos de nuestros televidentes se acordarán de aquellos periódicos amarillistas que vendían, que era todo muerte, todo sangriento, todo lo que pasaba en los sitios menos favorecidos, ellos los reflejaban en esos periódicos y eran los periódicos más vendidos. Eso mismo está pasando con las redes sociales. Se han convertido en una herramienta donde te ha colonizado el pensamiento y ha colonizado la juventud. No nada más las redes sociales, porque tenemos los juegos de video, los videojuegos, y toda una gama de factores que están afectando directamente la mente de los jóvenes. La mente no nada más de los jóvenes, sino de todo un estrato de la sociedad. Hay personas que solo pasan el día pegados a una pantalla, bien sea en un videojuego, bien sea en las redes sociales, y pierden horas y horas de su tiempo. Y termina generando un sistema de ignorancia, un sistema de dominación a su mente, en su casa, en su cerebro. Pueden vivir, una de los factores que pudimos notar en los tiempos de pandemia es que la gente no se conocía. Vivían, eran familias enteras y realmente no se conocían. Cuando tuvieron que convivir todos en un espacio reducido, se dieron cuenta de que realmente no tenían nada en común, o tenían muchas cosas que no sabían los unos de los otros. Siendo familia, esposo con esposo, esposos con hijos, hijos. Sobre todo, quienes más sufrieron de esta situación fueron los adolescentes. Los adolescentes fueron bombardeados a través de las redes sociales con un sistema de tiranía emocional, un sistema de tiranía en el pensamiento, gobernando sus pensamientos, gobernando su psique, gobernando todo lo que hacían. Esto, miren mis hermanos, hemos visto, mis amigos, hemos visto, la misma Organización Mundial de la Salud ha sacado unas estadísticas que son asombrosas. Cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. O sea, el 7.7% de la tasa de suicidios en el mundo se debe a la ansiedad. ¿Y qué genera la ansiedad? La ansiedad genera depresión, la ansiedad genera
una serie de situaciones mentales que agarran y aíslan por completo a la persona de las realidades, uniendo esto a esa irrealidad que llámese como la quieran llamar ahorita, que son medios de diversión, medios de distracción, pero entre medios de distracción, medios de esos medios, lo que han generado es una desconexión total de la realidad a lo que es, lo que es el mundo real. ¿Quién de los jóvenes ahorita, tú les preguntas, uno le pregunta, ¿sabes de algún concepto determinado? Enseguida buscan en Google el significado de lo que se está hablando y no lo internalizan ni siquiera, porque si fuera que lo buscaran, lo internalizaran y lo aplicaran, fuera otra cosa, pero buscan el concepto, no lo internalizan, no lo aprenden, y no lo aplican. Porque ¿qué hacemos nosotros, sea este programa, sea usted en algún tipo de congregación, sea usted en la institución que usted esté, sea usted filósofo, sea teólogo, sea usted matemático, pero usted no aplica a la realidad del mundo que le rodea eso que usted ha estudiado, usted está desconectado de las realidades y la sociedad. Por eso, uno de los temas que nosotros el día de hoy vamos a tocar con mucho énfasis, vamos a tocar lo que es la ansiedad. Eso es una condición mental que nosotros debemos luchar para sacarla, desarraigarla, arrancarla de nuestra familia, arrancarla de nosotros mismos. ¿Quién no ha sentido la situación económica? Que si sube el dólar, que si baja el dólar, que si, bueno, las situaciones políticas, las situaciones sociales generan una carga de angustia demasiado grande. Para esto hemos invitado a la directora académica del Centro de Educación y Formación Académica en Gadi, a María Isabel González. Vamos a hablar un poco desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista psicológico, de lo que representa el estado de ansiedad en una familia. Vamos al corte y ya volvemos con María Isabel González de Acuña. Ya regresa. Estás viendo de regreso en Aclarando Conceptos. Hoy vamos a desarrollar el concepto de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad es un estado de miedo, temor. También puede ser una reacción normal al estrés. También lo podemos ver como una ansia, una inquietud, una intranquilidad, una incomodidad, una agitación, una congoja, una zozobra, una angustia, una tribulación. Y todo lo contrario a esto sería la seguridad, la tranquilidad. Y aunque usted no lo crea, hasta la fe influye en esto. Para hablar de este tema de hoy hemos invitado de verdad a la licenciada María Isabel González de Acuña, mi compañera durante más de 30 años, ¿verdad? Directora del Centro de Educación y Formación Académica. Bienvenida, María Isabel, esta noche a tu programa Aclarando Conceptos. Gracias, Rafael, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, tocando el tópico de lo que es la ansiedad, sabemos que es un tema que está, aunque ha sido muy mencionado, porque de verdad que hay mucha información en relación a eso, siempre es bueno que estemos tocando ese punto. ¿Cómo podríamos desarrollar o cómo podemos identificar una persona que esté influenciado, que esté atacado por un ataque de ansiedad?
En realidad los síntomas de la ansiedad son muy característicos, tiene síntomas muy parecidos a lo que es, incluso hay personas que padecen de ansiedad y piensan que les va a dar un infarto. Son características muy frecuentes, lo que es la opresión en el pecho, la falta de la respiración, cuadros de ansiosos, nada más que de por sí, en su generalidad, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que detona la ansiedad en una persona? Mira, la ansiedad es un trastorno. Es un trastorno. Y el trastorno, ¿por qué es un trastorno? Porque todo lo que rompe lo que es el diseño original, todo lo que rompe lo que es lo funcional y altera eso, la funcionalidad, ya se vuelve un trastorno. Entonces la ansiedad es un trastorno emocional. Ella afecta. Ahora, ¿cómo se produce? Hay variantes, porque hay una ansiedad generalizada. Esa ansiedad generalizada viene por lo que tú estabas describiendo cuando estabas en el primer bloque, que hablabas de situaciones culturales, emocionales, familiares. O sea, es una afectación ambiental, socioambiental, es una afectación incluso cultural, porque tiene que ver con familia, cómo fuiste criado. Allí se desarrolla una ansiedad generalizada. Esa ansiedad generalizada es justamente la que tiene que ser tratada paulatinamente. ¿Y las redes sociales, tú crees que influyen las redes sociales o los nuevos sistemas tecnológicos, la tecnología, hablemos de la tecnología en general, influye en estos momentos en lo que es los estados de ansiedad? Hay una vinculación de toda la información, porque cuando hay una sobreinformación, se vuelve desinformación. Y esa desinformación a veces alimenta estados ansiosos de las personas. Entonces, te decía que hay una ansiedad que es generalizada, pero también hay una ansiedad que es una ansiedad que viene por situaciones puntuales, que es reactiva. Marisabel, vamos a ver un pequeño video y para ir ilustrando a nuestros televidentes de una mejor manera, para que se enfoquen de una mejor manera sobre lo que es la ansiedad. Claro. No hay manera de que pueda pasar este examen. Ni siquiera quiero presentarme. Estaba muy incómodo con esa fiesta. Fue difícil respirar y sudé mucho. Me tuve que ir. No puedo irme a dormir o dejar la casa sin asegurarme que la estufa esté apagada y las puertas estén cerradas. A veces hago esto 3 o 4 veces. Tengo que llegar al aeropuerto 5 horas antes. Nunca sabes lo que puede pasar. Después de este pequeño video, Marisabel, que nos acaba de mostrar producción, gracias a producción, ¿tú crees que la risa sea un factor curativo para la ansiedad? Mira, dentro de los elementos que pueden ayudarnos a lo que es el manejo de la ansiedad está la risoterapia. Es una terapia de risa, sí. ¿Por qué? Porque la risa es un elemento que libera oxígeno. Okay. Y cuando se está ansioso, lo que se está es justamente el sistema respiratorio es el más afectado en los cuadros, porque la gente siente como que no puede ni respirar. Entonces la risa es un liberador de lo que es ¿Y la fe? ¿Cómo influiría la fe en un estado de ansiedad? La fe es un factor también muy importante. ¿Por qué? Porque es como una catarsis. El orar, el adorar, el tener esos tiempos de búsqueda de lo que consideramos nuestro ser espiritual, nuestro Padre Celestial. Allí puede haber incluso una liberación de todas esos neurotransmisores que quizás están desequilibrados, y ellos pueden llegar a un punto de la búsqueda de la paz a través del elemento de la fe. También es un elemento. Igualmente, otro elemento necesario para poder trabajar la ansiedad es el descanso, el buen descanso. También se puede trabajar la ansiedad con lo que son los pensamientos, Y la ansiedad afecta biológicamente a la persona. Claro. Acuérdate que todo lo que nosotros desarrollamos en nuestro ser, todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra mente, se somatiza de una u otra manera en nuestro organismo. El 80% de las enfermedades, y eso está establecido dentro de estadísticas,
El 80% de las enfermedades comienzan aquí, en nuestra mente. O sea, quiere decir que es muy preocupante esas cifras que vimos estadísticas de la Organización Mundial de la Salud cuando te dice que cada 40 segundos se está suicidando a alguien a causa de factores ansiosos, a causa de factores de la... Claro que es preocupante, porque date cuenta qué tiempo llevamos nosotros en el programa y ese tiempo reduce cuántas personas pudieron haber fallecido. Wow. O sea, es bastante preocupante. Bueno, mis hermanos, vamos a un corte y ya volvemos para seguir desarrollando este tema, la ansiedad, en Aclarando Conceptos. Ya regresa. Estás viendo Seguimos conversando con María Isabel González de Cuña, pero antes, para comunicarse con nosotros, puede comunicarse por el 0412-631-4150, en Instagram, aclarando conceptos, Facebook, aclarando conceptos, email, el correo es aclarandoconceptostv@gmail.com, YouTube, Aclarando Conceptos TV. María Isabel, continuamos con el tema, ¿verdad? Que está bastante interesante el tema de la ansiedad. ¿Cómo nosotros podemos realmente liberarnos de esos estados de ansiedad que estamos viviendo a causa de toda esta convulsión, este nuevo sistema que está prácticamente gobernando el mundo? Todo va a depender, Rafael, de lo que ha propiciado la ansiedad. Como te decía en el bloque anterior, hay una ansiedad que es reactiva, que es causada justamente por algún shock o un trauma, alguna situación. Esa ansiedad debería de ser sanada una vez que se resuelva esa situación. Por ejemplo, un hijo se enferma, entonces evidentemente que hay una situación que te crea ansiedad. Una vez que ya el niño está sano, ya debería de liberarse. Pero eso genera alguna secuela en las personas. El estado de ansiedad genera alguna secuela en su actuar diario en las personas. Evidentemente que la ansiedad es como la puerta para otros estados mentales, puede llegar hasta la depresión, hasta el suicidio. El pánico también, abre puertas para el pánico. Por eso es que tiene que ser una herramienta que debería ser manejada. Hay elementos que pueden apoyarnos, que pueden ayudarnos. Por ejemplo, como hablábamos, lo que es la fe, la práctica de la fe, la práctica de la risoterapia. Sabes, también hay un elemento que es bastante importante, que lo leí hace poco. El ser humano, porque una de las cosas que afectó muchísimo fue la pandemia. Okay. La pandemia fue un elemento de verdad que sacó lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, ese estado de pandemia. Y uno de los elementos que dejamos de practicar fue el abrazo. Y eso es algo que nosotros tenemos que retomar. ¿Por qué? Porque se ha establecido que dentro de la salud emocional, el ser humano debería de abrazarse mínimo 8 veces al día. Y si lo abraza con amor, mucho más. Mucho más. Abrazos entre padre e hijo, abrazos esposos, abrazos madre, hijo, entre la familia. O sea, tenemos que abrazarnos. María Isabel, si quieren comunicarse contigo, si quieren hacer cursos en la institución que representa, ¿cuáles son las redes que pueden utilizar, el número de teléfono que ellos te pueden llamar para los próximos cursos, los próximos talleres? Bueno, prontamente estamos ya montando lo que es la planificación de cursos de INCEFAE. Está disponible mi número de teléfono 0414-190-6358. E igualmente tenemos el Instagram, @Cefae Centro de Formación, y el correo electrónico cefaecentrodeformacion@gmail.com. Pueden a través del correo, a través del Instagram, preguntar sobre los cursos, sobre los talleres que vamos a dictar prontamente y evidentemente alguna duda que tengan sobre algún tema, estamos a la orden para responderle. En Cefae, ustedes dictan talleres
de sanidad del alma, sanidad interior. Sanidad interior, sí. Estamos trabajando justamente en este año para ir, una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros dentro de nuestro centro de estudio es la sanidad mental y emocional de las personas, porque está ligada muy íntimamente, está muy vinculada a nuestra condición espiritual. Okay. Recuerden que nosotros somos seres que tenemos que manejarnos en lo espiritual y en lo natural, sin caer en lo esotérico, ¿no? O sea, es una cuestión, es una realidad que muchas veces obviamos, pero que tenemos que retomar. Cuando nosotros estamos sanos espiritualmente, tenemos una sanidad interior, eso se ve reflejado en nuestro comportamiento y en nuestra conducta exterior. Fíjate que hace poco conversaba con una persona y me decía que no quería salir a la calle. Estaba, o sea, él no tiene ningún tipo de necesidades, pues, decirse económicas, y que no quería tener contactos con el exterior, con la calle, por las enfermedades, por las situaciones económicas, por las situaciones políticas, por las situaciones, llámala como tú la quieras llamar, póngale el nombre, el calificativo que usted le quiera llamar. Hay personas que están encerradas en sí mismas, ensimismados o enmismados, como lo diríamos en identidad, enmismados, y no quieren salir, no quieren tener contacto con lo que es la realidad exterior. ¿Qué opinas sobre ese tema? Para esas personas tiene que venir un proceso de sanidad y reconciliación con el mundo exterior. Wow. Porque ahí hay un bloqueo a través del pánico, a través del miedo, a través del temor, que fue justamente sembrado por medio de la pandemia. La pandemia dejó muchas secuelas. O sea, no solamente... Que no las estamos viendo completamente. No, porque es que la pandemia, aparte de lo que fue la parte de lo que afectó el virus, también fue la parte mental y emocional lo que se trabajó. Tras esa pandemia, tras ese virus, vino un virus de temor. Un virus de temor que fue inoculado en toda la población mundial. Bueno, Mari, definitivamente tú vas a ser una invitada especial a este programa para que toquemos todos estos temas que afectan tanto a la familia. Queremos agradecer a nuestros patrocinantes, a Dan Coyle y su dueña Viviana Romanus, a Custom World en todo lo que tiene que ver con la publicidad, todo lo que tiene que ver con estas tarjetas, los banners, su dueño Gibson Hernández, y por supuesto a CEFAE, que es la institución que utilizamos para lo que es la capacitación y el entrenamiento, no nada más en lo laboral, sino también en lo espiritual. De verdad que estamos muy contentos de llegar a sus hogares, estamos muy contentos de ser parte de su familia los días jueves a esta hora. Gracias por recibirnos y no se les olvide nunca, no se les olvide, anótenlo y ténganlo como un precepto. No te canses de hacer el bien, porque para hacerlo no necesitas ley. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga.